Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estén aquí con nosotros acompañándonos. Hoy comenzamos un nuevo estudio, el estudio del libro de Nehemías, y he titulado este estudio como El emprendedor de fe. Y esto lo digo porque no sé si tú alguna vez te has sentido que tu vida ha perdido propósito, que no tiene sentido, y aún más allá, que tienes el alma cansada. A veces nosotros vamos a nuestro trabajo después de graduarnos, aquellas personas que lo hacen por primera vez y llegan con los mejores deseos y las mejores intenciones. Y llegan a su empresa, a su trabajo, a su primer empleo, pensando que van a hacer un cambio significativo en el mundo y que van a poner su granito de arena para que el mundo sea mejor. Ahora, vas a tu empleo, te encuentras con que hay miles como tú y entregas el mismo reporte todos los días, hay varios cambios quizás, eh, entregas el mismo balance, quizás ajustas los mismos motores, no sé cuál sea tu empleo. Y regresas a casa, descansas y al otro día vas a tu empleo, entregas los mismos reportes, entregas los mismos balances, gestionas a los mismos clientes, ajustas las mismas tuercas, o a lo mejor tu trabajo es muy padre, la pasas bien, está excelente, pero aún así regresas a casa en el tráfico pensando, no he logrado hacer que mi vida tenga propósito, no hay significado, no estoy logrando mucho. Y la tendencia de este mundo es que tú seas solamente una persona más en esta gran industria. Y sin querer, de repente te conviertes en un trajeado más en una empresa multinacional. O eres un operario más en una enorme línea de producción. Y como que te fastidias. Y dices, no, no puede ser, esto es el todo de la vida, de esto se trataba todo. Y esta es la historia de Nehemías, un hombre que tenía el alma enfadada y el espíritu ferviente. Fíjense que Nehemías yo lo he titulado como este emprendedor de fe, o le he puesto a fines de tener un más amplio criterio de este libro, la revolución de las almas, la revolución de tu ser. Es tiempo de hacer algo más allá de nuestro alcance, porque el sistema te obliga a ser parte de un círculo vicioso donde te hace creer que solamente tendrás una vida tal cual y toma las cosas como vienen. Fíjense que acudí al ChatGPT y a ver qué significa emprendedor. Y esta fue la definición que me dio. Un emprendedor es una persona que identifica una oportunidad o problema y toma iniciativa para crear y gestionar un proyecto, producto o servicio con el objetivo de generar valor o beneficio de toda índole. Los emprendedores suelen asumir riesgos financieros y personales en la búsqueda de metas. Es increíble, pues este era Nehemías. Este libro de Nehemías es prácticamente la bitácora de Nehemías o el diario personal de Nehemías. Todo fue escrito por él. Este libro de Nehemías fue escrito en un periodo del 445 al 435 antes de Cristo. Y los primeros 7 capítulos se llevan a cabo en el periodo del 445 al 444, donde nos describe cómo Nehemías, con muchas dificultades, reconstruyó los muros de la ciudad de Jerusalén en tan solo mes y medio. Algo increíble, un proyecto enorme, extraordinario, hasta para nuestros días con toda la tecnología con la que contamos. Así que fíjate que en esta ocasión quiero que
pongas mucho de tu parte porque sí te voy a estar explicando muchas cosas del libro de Nehemías y va a haber datos, pero este libro de Nehemías, más que aprenderlo, creo que este libro se debe sentir. Si tú al final del curso de Nehemías no te has conectado con Dios y con el sentir de Nehemías, no has aprendido este libro, no lo has aprovechado. Y de esto se trata, de que pongas todo tu interés, todo tu esfuerzo para poder conectarte con el corazón de Dios en este libro. Y vamos a leer Nehemías capítulo 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, y hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os haré traer al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tu pueblo y tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Fíjense que este capítulo es apasionante. Y en este capítulo quiero enseñarte 3 fundamentos básicos para la vida cristiana con propósito. Aquí podemos ver que el número 1 sería: la conexión con Dios transforma dudas en fe y miedos en valentía. Y estas 2 cosas creo que se pueden reflejar en este libro. Creo yo que el poder que surge en nosotros basado en nuestra profunda relación con Dios es increíble. En la Biblia, los grandes estudiosos de la Biblia se han sorprendido de este tremendo poder que surge cuando tú estás bien conectado con Dios. Y para que todos los jóvenes entiendan y tal vez nos puedan seguir sin perder el hilo, la Biblia a esto lo llama comunión. Hoy en día se pueden usar palabras como enlazar, vincular o emparejar. Estoy tratando de decir que estamos en buena, para nosotros los antiguos, sintonía con Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 2. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, es decir, todo esto es la comunión con Dios. Todo este amor entrañable, esta misericordia, esta comunión. Dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues
en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Dios decidió emprender una misión de rescate por nosotros. Esto que estamos diciendo es que hay algo que surge en nosotros, un deseo incontrolable de hacer lo que Dios dice cuando tú estás bien vinculado con Dios. Filipenses 1:21, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, fíjense. Entonces llega un momento donde tú estás bajo la plena comunión con Cristo, que de repente actuarás como Cristo lo hiciera. Harás cosas que Cristo hiciera y dejarás de hacer las cosas que estaban mal y comenzarás a actuar como Dios dice. La conexión genuina es un lazo que nutre corazones y enriquece vidas. Fíjense, no sé si te ha pasado que estás leyendo la Biblia y de repente ves algo que se parece a otra porción de la Biblia y dices, oye, esto como que se parece a esto, ¿no? Y que está muy conectado o igual. Y son cosas extraordinarias que dices, ¿por qué esto se menciona aquí, se menciona allá? Todo lo que vemos en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, se repite por toda la Biblia. Pero así también pasa en toda la Biblia, es como un sistema nervioso que se conecta a la palabra de Dios y nos hace ver ese poder de Dios reflejado en sus siervos. Por ejemplo, siempre he pensado que José y Daniel son los tipos más puros de Cristo. Ellos no se menciona que hayan pecado en la Biblia, no digo que así sea. Lo que digo es que tuvieron unos comportamientos ejemplares porque estaban bien conectados con Dios. Y ellos hacían cosas como si Cristo lo hubiera hecho. Estaban viviendo la vida de Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y también podemos ver otros ejemplos como Cristo Jesús dijo acerca de Moisés. Él dijo, Moisés escribió de mí en Juan 5:46. Y tú cuando lees el Antiguo Testamento dices, ¿cómo cuándo? ¿Cuándo fue que escribió de mí? Y hay muchas y muchas referencias, pero para que tengamos una idea, vamos a ver lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 22, versículo 6 y 7. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Fíjense que Abraham está haciendo lo que Dios le dijo, ir a sacrificar su hijo, van con sus siervos, llegan hasta cierto punto y les dice a sus siervos, hasta aquí, el joven y yo vamos. Y entonces toma Abraham la leña y se la pone encima a Isaac. Y ahí va caminando Isaac cargando la leña en el mismo monte Gólgota, el de la calavera. Y se parece mucho como Cristo Jesús que cargó su propio leño caminando hacia el monte Gólgota, el de la calavera, a ser sacrificado. Él es realmente el que Dios proveyó por nosotros. Y dices, oye, se parecen mucho esas historias. Si yo lo estoy viendo, dices, bueno, no estaré exagerando, pero vamos a ver también otras más en la Biblia que nosotros podemos ver como aquellas ilustraciones de, hey, pon atención, fíjate en los detalles. Salmo 22, 16 al 14. Miren lo que dice la Biblia en el Salmo 22, 16 al 14. Porque perros me han rodeado, me han
cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿A David le pasó esto? ¿Esto es no lo que le pasó también a Cristo Jesús? Así es. Este salmo se une a otro grupo de salmos que se le conocen como salmos mesiánicos, que cuando los lees son cosas que realmente le pasaron a David, pero parece que está haciendo una profecía sobre el Mesías príncipe. Y hay una conexión y de repente empiezas tú a reflejar la gloria de Dios en tu vida. Pablo decía que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto es lo que Dios hace en nosotros, es la manifestación de Dios en nosotros. Y esto es lo que le pasó a Nehemías. Y por eso estoy diciendo esto, porque Nehemías tenía una tremenda conexión con Dios, una tremenda comunión con Dios y sentía el corazón de Dios en él. Y de esto se trata el libro. Miren, Nehemías lo que dice, Nehemías 2, versículo 2. Y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Dice, no es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. O sea, Nehemías sintió el corazón partido. Cuando tú te duele algo tanto, es imposible que puedas desconectar tus expresiones de tu corazón. Te duele tanto que se refleja en tu rostro. Y esto es algo que no pudo evitar Nehemías rompiendo toda la etiqueta ceremonial de su puesto como copero. Nehemías estaba en una postura equivocada porque el rey le pregunta ¿qué tienes? Y él no debía poner cara de tristeza, siempre con una buena cara. Era su trabajo y él no podía darse el lujo de tener una expresión triste, una mala imagen. Ahora, ¿por qué sintió esto? Miren, él está sintiendo lo que sentía el mismo Señor Jesucristo. Miren lo que dice la Biblia en Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Qué experimentó Dios? ¿Qué experimentó Jesús? Quebranto. Y aquí vemos a Nehemías experimentando, sintiendo lo mismo de Dios, su corazón de Dios quebrantado en su pecho. Este era el nivel de comunión, de conexión de Nehemías con Dios. Y a veces nosotros solamente queremos vivir una vida religiosa y nunca realmente conectarnos con Dios. Y hay muchas personas que dicen, no, yo no me meto tanto, no soy tan fanático. ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto de Dios? ¿Para qué es esto? Y nunca pueden realmente lograr el nivel de Dios vivir en ti, como Pablo lo decía. Fíjense que esto es algo que vamos a estar viendo durante todo el libro. Varias veces como Nehemías está teniendo actitudes como de Dios y hay destellos en su comportamiento donde es como si Dios actuara en él. Y es la realidad. Dios está manifestándose en la vida de Nehemías. La máxima expresión de la comunión con Dios, creo yo, se puede ver en lo que se le conoce en la Biblia como el celo de Jehová de los ejércitos. Y voy a ponerles un ejemplo porque sí me gustaría ampliar más esta enseñanza y que nos quede claro de ese poder inmenso que podemos nosotros tener. Fíjense que en Juan 2, versículo 13 al 18, nos cuenta acerca del Señor Jesucristo. Miren, dice
Juan 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y los cambistas allí sentados haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de la casa de tu casa me consume. Ahora, los discípulos están muy tranquilos, entran con Jesús y Jesús ve a todos estos cambistas, comerciantes y hace un látigo de cuerdas y empieza a sacar a todos bien molesto, airado y los golpea y los grita y todos los discípulos: ok, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con nuestro Señor? ¿Qué le hicieron? Y ellos tratando de encontrar una respuesta a esa actitud tan radical. ¿Qué le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo? Veníamos tan tranquilos. ¿Qué le pasó? Y ellos recuerdan un pasaje y están citando ellos del Salmo 69, 9. El celo de tu casa me consume. Es algo que es como un ardor dentro de ti, un espíritu ferviente, algo que te está molestando, que te cala. Muchos piensan que enojarse es pecado y la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. O sea, la ira es parte de nuestra vida para usarse en las cosas correctas, para enojarse por el pecado del hombre. De eso se trata el enojo. Y miren lo que dice la Biblia en el Salmo 69, pero vamos a leerlo desde el 69, versículo 8. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuedos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¡Wow! Esto es como que eres tan diferente cuando estás conectado con Dios, cuando estás en Cristo, tu vida cambia tanto que hasta la gente te desconoce. ¿Has notado a las personas que reciben a Cristo, son los nuevos? Andan con muchas ganas, van a la iglesia, cantan con mucho gozo, a todos les comparten de Dios, le hablan a todo el mundo, se comportan diferentes, traen un gozo increíble y los viejos dicen: ya se le pasará, al rato estará como nosotros, pero déjenlo, así es esto. Pero él está con unas ganas increíbles, tanto que su propia familia los desconoce y dicen: oiga, ¿qué le hicieron a esta persona? ¿Le lavaron el cerebro? No, Dios llenó su corazón. Dios limpió su corazón. Dios cambió su vida. Y cuando tú tienes ese contacto con Dios, el celo de Jehová te consume y haces hacer cosas increíbles. De esto se trata Nehemías. Nehemías, creo yo, sufrió el celo de Jehová, algo que lo hizo llorar, algo que lo hizo estremecer y que le hizo poner manos en acción. Y dijo: yo tengo que hacer algo. Ahora tenemos que recordar que Nehemías estaba actuando sin planes. Nehemías, era una persona él hizo lo que tenía que hacer porque Dios lo impulsó. Es como la Biblia dice que fue movido a misericordia. Dios lo movió a Nehemías. Y esto nos lleva al segundo punto: la comodidad, refugio o prisión del creyente o del crecimiento. Creo yo que la comodidad está sobrevalorada. El crecimiento nace en la incomodidad. A veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos sufran y se habla mucho hoy en día de la generación de cristal, donde decimos los papás con mucho amor: no queremos que nuestros hijos sufran lo que nosotros sufrimos. Pero en realidad a veces es necesario. Por ejemplo, yo
nací en mi casa y éramos muy pobres y mi papá hizo que saliéramos adelante y él nos puso a trabajar a todos desde muy chicos y eso nos forjó. Y que digas tú, ay, a mí me hizo falta aquello, yo hubiera querido ir a la natación o a tal lugar o a tal otro. No, fíjense que yo estoy completamente feliz, aunque pasé tantas cosas, experimenté tantas cosas, he aprendido tanto porque Dios me llevó por muchos lugares. Así pasa. Dios quiere que nosotros pasemos por la vida de sacrificio para que realmente encontremos el motivo para nuestra vida. Tenemos que recordar que Nehemías está viviendo en lo más alto de la cima del éxito. Era como un vicepresidente de esa nación o un secretario de Estado. Estaba en la más alta exigencia de elegancia y etiqueta. Era un hombre pro. Era súper excelente este Nehemías. Nehemías no tenía ninguna necesidad de ir a ayudar a su pueblo. Él vivía en el palacio. Era el segundo del rey. Tal vez lo más seguro es que era como José, el hombre más importante del mundo de ese tiempo. Más que el mismo rey porque él tomaba todas las decisiones. Nehemías decidió salir de su comodidad, le dolió para ir a ayudar a su pueblo. Él no estuvo, él no titubeó, él se movió de inmediato. La reputación del reino caía sobre los hombros de Nehemías, porque de la calidad del buen vino que se producía o que Nehemías producía, en gran parte eh, tenían limpias las finanzas y la fama de su reino. Nehemías tenía el privilegio de la plena confianza del rey. Por la constante amenaza de envenenamiento al rey y los golpes de estado, Nehemías era quien probaba y cataba el vino para su mejor calidad y para morir en lugar del rey. Este Nehemías era un hombre muy hábil, un hombre de alto valor, muy inteligente y seguramente en muy buen estado físico, una persona que tendría unos 40 años de edad. En la vida moderna, en nuestros días, fácilmente él podía ser muy cotizado para ser un CEO de cualquier empresa mundial. La era actual se caracteriza por un bombardeo constante de imágenes e información que fomentan la gratificación instantánea, el lujo, el ocio y la distracción. Nehemías se había preparado toda la vida no solo para hacer un excelente trabajo para el reinado donde él estaba. Él no estaba para servir con solamente al rey por excelencia y él no veía al rey como yo le sirvo a un hombre, como muchos van a sus trabajos diciendo, ay, tengo que trabajar para esta persona. No, un buen cristiano trabaja para Dios, no para un patrón. Siempre hace las cosas para Dios. Y este Nehemías se estuvo preparando, capacitando para que un día él tuviera una oportunidad de servir a Dios en su infinita misericordia de Dios. Y es decir, Nehemías no vivía para servir al reino, sino estaba esperando una oportunidad, porque él quería agradar a Dios. No era suficiente todo el lujo, todos los privilegios que tenía, todo el gran puesto que tenía. Él anhelaba algo mucho mejor. Y fíjense que es lo más popular hoy en día. La gente cómo promueva los mensajes de opulencia, de placer, de entretenimiento. Y eso es un gran problema.
En China están prohibidos los creadores de opulencia porque ese país considera que es una información muy tóxica para nuestros días. Los videojuegos, por ejemplo, son una industria enorme que eh, la gente se puede absorber tanto el tiempo en eso y pasan horas perdiendo su tiempo. También el contenido en línea como TikTok, YouTube, blogs o podcasts que entretienen y distraen la mente de las personas. Claro, el entretenimiento sirve para relajarse, no es malo, no me malentiendan, no estoy diciendo que esto es pecado, pero si te gana y ocupa el lugar de Dios y te absorbe, eso sí es pecado. Causa efectos mentales. Si bien el entretenimiento puede ser una forma de relajarse, el consumo excesivo de contenido distractor puede llevar a procrastinar y tener ansiedad y estrés. Afecta la productividad de las personas y es por eso que muchos cristianos nunca logran sus metas. La evolución de la tecnología nos ha afectado el tener una supercomputadora en nuestras manos. Tener tanta información al alcance te hace sentirte enfadado y ya todo te es, nada te sorprende. Y se ha creado una cultura de inmediatez. La búsqueda de gratificación instantánea ha llevado a un consumo acelerado de contenido, a menudo sin reflexión, ni valor, ni impacto en la vida de las personas. Y ese es el común denominador del mundo. Efesios 5, 15 al 17. Miren lo que dice esta parte. Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. También Primera de Pedro 4:2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esa es la meta. Y aquí Nehemías había sido un hombre que había aprovechado bien su tiempo para ser una mejor herramienta para Dios. Ahora, déjenme darle alguna más información de este escritor Nehemías. Nehemías era un hombre que en su tiempo llevaba el reino más poderoso de todo el mundo. Nehemías vivió en el tiempo más intenso de la conquista de su reino. Y él gozaba de los privilegios de estar todos los días delante del rey. Ahora, Nehemías era un hombre que tenía muchos grandes contemporáneos. Es decir, en el tiempo de Nehemías, no de la misma edad, por supuesto, pero él tuvo contacto con Daniel, con Ananías, con Misael y Azarías. En ese tiempo estuvo Ageo, estuvo Esdras, estuvo Esther. Es decir, había grandes hombres haciendo lo que Dios decía. Y esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo, cómo Dios usó a estos hombres. Tercer fundamento. Estar en ruinas no solo es una pérdida de estructura, sino también de sueños, esperanzas y seguridad. El propósito de reconstruir la ciudad de Jerusalén era que Dios pudiera habitar en ella. Este libro de Nehemías nos dice que Dios quería que en esa ciudad, Dios eligió esa ciudad para que fuera glorificado Dios en ella. Y ese era el deseo de Nehemías. Nehemías dijo, concédenos buen éxito delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey.
Y en ese pasaje nosotros podemos ver que él pide por un grupo de personas que se han unido a él porque ellos quieren glorificar su nombre. Ahora, miren lo que dice Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Fíjense que hay muchas personas que tienen vidas en ruinas. Están destruidas sus vidas. Están con sus puertas quemadas y en gran mal y afrenta. La Biblia dice que el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Este es su plan. Mira, tal vez no lo sepa nadie y no quieras que nadie lo sepa, pero tal vez has sufrido mucho y has pasado por cosas terribles que te apenaría mucho que alguien la supiera. Y a veces las personas guardan dolores en su corazón, cosas que tú piensas que nadie te podría ayudar a superarlo. Y tienes esa vida triste, tienes esa vida que donde siempre estás buscando tener una buena sonrisa para ocultar eso. A lo mejor tú no lo sabes, pero hay personas que están buscando a Dios sinceramente. Hay personas que obviamente tú te has encontrado con personas que no quieren nada con Dios y está bien. Dios no toma a nadie por la fuerza. Él quiere que se acerquen a Él de corazón. Y sabes, hay muchas personas así, que realmente tienen sus vidas destruidas. No saben a dónde acudir y a veces van a buscar a Dios y no encuentran un verdadero consejo porque no hay nadie que se lo quiera dar. Y sabes que Dios está buscando corazones como los de Nehemías, gente como Nehemías, que sea una persona que no piense tanto en decir, es que déjame ver, deja ver cómo me organizo para ir, es que no puedo porque tengo mucho trabajo y no podría, tendría que déjame ver mi agenda. No, Dios está buscando esas personas que el celo de Jehová los consuma, que puedan sufrir de un corazón quebrantado y vayan a ayudar a las personas que necesitan y lleven el consuelo de Dios y vayan y restauren vidas. En la Biblia Dios dice, torre fuerte es el nombre del Señor y a veces no hay quien vaya y lleve. Hay personas que dicen, sí voy, sí lo hago, pero solamente como que por curiosidad o por cumplir, pero realmente de lo que estoy hablando es de serios cristianos que cumplan su ministerio. Esto no es en cualquier lado. Estamos hablando de personas que quieran entregarle su vida a Dios. Y no estoy hablando de organizar solo eventos en la iglesia. Estamos hablando de ir a la gente que lo necesita, de prepararte tú bien con la palabra de Dios para llevar buen consejos a las personas y no solamente digas, échale ganas. No, sino que realmente tengas ese consejo de Dios. Dios quiere gente comprometida con su ministerio. Ahora, tenemos que notar algo muy importante, y esto es algo increíble. Nehemías no era un sacerdote. Nehemías no venía de un linaje sacerdotal, no era de la tribu de Leví. No tenía un ministerio bajo su cargo. Nehemías no era un profeta. No vino palabra de Jehová a él. Él
Solo sintió el corazón de Dios en él y actuó en correspondencia a ello. Eso es lo que Dios quiere de ti, que tú vivas más con ese corazón de Dios en ti que con todo el cálculo que pretendes llevar, con toda la agenda que quieres llevar. Dios está buscando ese tipo de personas. Quiero decirte esto para concluir. Dios quiere que tú puedas llevar ese consejo real a quien lo necesita, que seas un instrumento útil que levante murallas y que restaure personas. Y no eso no tiene que ver con solo evangelismo, sino que tiene que ver con una entrega de tu vida para restaurar vidas que lleva tiempo. Gracias por escucharnos.